Y ahora ya sí. Juan Luis, cuando tú quieras. Bien, para mí es una satisfacción enorme que la conferencia de clausura del tercer Congreso de Humanidades Digitales Hispánicas la imparta el profesor Juan Luis Suárez, no solamente por la amistad personal que me une con él, personal y también profesional, sino porque además considero que es un ejemplo claro del trabajo que se puede hacer en las humanidades digitales. Muchos de los proyectos que él ha dirigido y que dirige son paradigmáticos de lo que las humanidades digitales pueden hacer para el avance del conocimiento humanístico, porque tiene una calidad humana enorme y porque para cualquier cosa que yo le he pedido, ya sea personal o profesional, siempre ha estado ahí. Yo sé lo difícil que ha sido para él hacer hueco en su agenda, porque además tiene ahora más obligaciones añadidas de carácter académico, y le agradezco enormemente que esté aquí. Juan Luis Suárez es director de Culture Place Lab en la Universidad de Western Ontario. Él es doctorado en filosofía por la Universidad de Salamanca. También tiene un doctorado en estudios hispánicos por la Universidad de McGill. Y sus investigaciones se centran fundamentalmente en la complejidad cultural, la teoría de la complejidad, las humanidades digitales, las tecnologías del humanismo, el barroco hispánico, además de la globalización y las nuevas literaturas. El trabajo que realizó para el proyecto, el macroproyecto sobre el barroco hispánico en el espacio transatlántico, fue una de las piezas clave para entender cómo el análisis de datos y la teoría de redes podía ser un elemento clave y fundamental para entender los espacios culturales, especialmente desde el punto de vista, bueno, no solamente de la historia del arte, pero donde la historia del arte tenía un papel muy importante. Además, está muy implicado en el desarrollo de herramientas que puedan servir para la comunidad de humanistas digitales. Es el director de SilvaDB, que muchos de nosotros utilizamos, que es una base de datos en grafo y que tanta facilidad nos da para desarrollar algunos de nuestros proyectos. En Culture Place Labs acoge a doctorandos, a investigadores, a visitantes, a todo aquel que le pide un espacio para aprender, está abierto para dárselo. Además, es uno de los primeros, yo no sé si casi el primero, en escribir en español sobre las humanidades digitales, que fue el artículo El humanista digital, que publicó en la revista de Occidente en el año 2013. Mis estudiantes de máster es una lectura obligatoria que tienen que hacer cada año, y no solamente eso, sino que ya en el año 2011 había publicado Las tecnologías del humanismo. Para mí, la figura de Juan Luis Suárez es también fundamental porque le voy a contar una historia que tiene que ver conmigo y que no van a encontrar en ningún sitio, y que tiene que ver con las humanidades digitales. La primera vez que yo fui a un congreso de humanidades digitales, de estos macrocongresos que organiza el ADJO, fue en el año 2006, de la mano de Alejandro Vía, que me invitó a participar y teníamos una comunicación conjunta. Fue también donde conocí personalmente a Domenico Fiormonte, que había sido mi profesor un año antes. Desde entonces hasta ahora, prácticamente he ido a casi todos los congresos del ADJO, me parece que he faltado a uno o dos y ya está. Y durante los congresos del año 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, mi ilusión era encontrar a alguien entre el programa que fuese español o que hablara español. Entre otras cosas, primero por encontrar un compatriota en tierras lejanas, y segundo para descansar un poco del inglés, porque sabéis que para los que no somos nativos supone un esfuerzo cognitivo importante, y poder hablar de otras cosas. Eso no ocurrió hasta el año 2011 en la Universidad de Stanford. Ese año organizaba ese congreso en la Universidad de Stanford, y cuando vi el programa me encontré que había dos nombres en español, que no eran otros que los de Isabel Galina y Ernesto Priani, que Isabel Galina, como saben, es la presidenta ahora de la Red HD de México, que organiza el Congreso de 2018. Y fue la primera vez que los vi y estuvimos conversando en español. Pero no solamente eso, sino que en ese congreso el organizador es también un amigo y colega muy admirado, Glenn Worthy, que habla muy bien el español, y también estaba en ese congreso Paul Spence, que, como ya se han dado cuenta, habla muy bien el español.
Y en un ratito antes nos encontramos todos por casualidad antes de entrar al auditorio para ir a la conferencia de clausura. Y de pronto yo me di cuenta que después de tantos años buscando a alguien hablando en español, de pronto se había configurado allí casi aleatoriamente una comunidad de gente que estábamos hablando en español y que veníamos de sitios muy distintos. A 1000 kilómetros de distancia de España, en San Francisco, de pronto había 5 personas de sitios muy diferentes que estaban hablando en español. Y yo dije, esto es un punto de inflexión. Aquí están haciendo algo nuevo. Y esa es una historia que no van a encontrar en ninguna historia sobre las humanidades digitales hispánicas, pero que forma parte de las humanidades digitales hispánicas. Y al año siguiente, en el año 2011, fue cuando me encontré con Juan Luis Suárez, que es español, aunque él impartió su comunicación en inglés. Pero durante todos esos años, además de español, yo quería encontrar a alguien que hablara sobre cultura artística en el ámbito de las humanidades digitales y no encontraba a nadie. Y de pronto encontré en el año 2012 a Juan Luis Suárez, que hablaba de barroco español, de barroco transatlántico, de barroco colonial, si es que podemos seguir utilizando esa etiqueta, en un contexto de humanidades digitales y, por tanto, que estaba hablando un español de cultura artística. Ese para mí fue otro punto de inflexión muy importante. Y por eso la figura de Juan Luis Suárez en este congreso, para mí personalmente, era esencial. Y le doy las gracias enormes por cerrar este congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por estar todavía aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación a Nuria, al equipo organizador y a la HDH. Voy a empezar rápidamente y, si me permiten, y soy capaz de que esto funcione, sí, voy a ir para atrás en el tiempo, antes de volver al presente de las humanidades digitales. Como saben, en el año 1550, el emperador Carlos V convoca una junta de expertos, teólogos, juristas, humanistas, historiadores, para que discutan en Valladolid dos asuntos fundamentales en aquel momento. Uno, cuál era la naturaleza de los indios de América, y, en segundo lugar, cuáles eran los derechos para empezar una guerra justa. Se dan cita dos escuelas de pensamiento, la de Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, que desde puntos de vista muy diferentes afrontan desde la realidad de su momento uno de los problemas fundamentales que diferencian el humanismo del mundo hispánico del resto del humanismo renacentista en Europa, y que nos ponen un paralelo, en mi opinión, completo con la situación que vivimos hoy ya en todo el mundo. La diferencia de este humanismo es que es un humanismo que se pregunta por qué es un ser humano. Si esos indios, esos indígenas de América, son seres humanos como nosotros o no. Mientras que el humanismo renacentista, basado en los modelos clásicos, había decidido que el modelo de ser humano era el modelo que bebía de esos ejemplos clásicos y los que deberíamos imitar. Es un humanismo, el humanismo de las disciplinas, que pregunta por el significado de ser humano, porque ya sabe lo que es un ser humano. Hoy estamos en un momento muy parecido al de 1550, en el que la pregunta fundamental, la pregunta de la relevancia, no solo para las humanidades, sino realmente para la humanidad, es qué es un ser humano, por asuntos relacionados con la inteligencia artificial, pero también con otros asuntos que son de los que quiero hablar hoy. Para mí, el asunto principal de las humanidades digitales, del humanista digital a principios del siglo XXI, es cómo se hace ese humanismo en la era digital, cómo contribuimos a definir lo que va a ser un ser humano durante el siglo XXI. Voy a plantear 6 problemas que para mí constituyen un programa de investigación de humanidades digitales, del humanismo digital, en las próximas décadas. Cada uno de estos programas, a la vez, como dirían en el mundo asiático, es una oportunidad de adquirir relevancia, de volver a implicarnos en los problemas del presente y de reclamar cuál es la aportación de nuestras disciplinas a los problemas de hoy, a los problemas del futuro. El primero son las expulsiones. Las expulsiones es un término acuñado por Saskia Sassen, una socióloga de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, que hace unos años ganó el premio Princesa Asturias de Humanidades, creo que fue. La investigación de Sassen se ha centrado fundamentalmente en las ciudades globales, tiene un libro muy famoso titulado The Global City, pero su investigación en los últimos años, como también ha ocurrido anteriormente, afronta y estudia las infraestructuras socioeconómicas que explican los procesos globales y las complejidades que vivimos en el mundo de hoy.
En este caso, en concreto, los dos conceptos del subtítulo son muy relevantes para lo que quieres poner. Las brutalidades que estamos viendo en todo el mundo y la complejidad de casi todos los procesos humanos a los que estamos asistiendo y experimentando. Y hace un argumento muy sencillo, pero a la vez muy inteligente. Explica el crash de la bolsa, o en otro momento, la burbuja financiera que afectó a tanta gente por la crisis y por las crisis de las hipotecas. La crisis financiera y la crisis de las hipotecas. Y dice, todos estos procesos han sido posibles gracias a extraordinarios avances tecnológicos y científicos del ser humano, en este caso relacionados con el algoritmo y la matemática. Y han sido tan importantes y de tal complejidad que se nos han ido de las manos y han provocado procesos de tal brutalidad que casi no somos capaces ni de predecir, ni de controlar, ni de subsanar. Ella habla de problemas como el de las expulsiones provocadas tanto en Estados Unidos como casi en todo el resto del planeta por los instrumentos financieros que hemos creado matemáticamente de una manera casi perfecta. ¿Cuánta gente se ha quedado sin casa en Estados Unidos? En Canadá menos, gracias a Dios. En España, en el sur de Europa, en tantos otros sitios. Pero estas no son las únicas expulsiones. ¿Cuánta gente se ha quedado sin tierras y han sido expulsados por la masiva compra de tierras y territorios que está haciendo la República Popular China en África? ¿Cuánta gente no puede vivir allí? No puede cultivar sus tierras tradicionales. Estamos en un momento de brutalidades que parecen resolverse mediante la erección de muros y la separación de gente en grupos que nos identifican solo a través de un rasgo y que nos separan de los demás. En un proceso en el cual multitudes de personas se están viendo desplazadas por guerras que empiezan por problemas de otros en otros lugares y que no somos capaces de acoger, ni de procesar, ni en muchos casos siquiera de discutir racionalmente sobre ellos. Un proceso del cual estamos viviendo alguna instancia cerca de aquí últimamente, en el que casi siempre se produce una deshumanización del enemigo para poder combatirlo y, como en cualquier guerra en la que se deshumaniza el enemigo, poder aniquilarlo. No hace falta hacerse amigo del enemigo, pero el enemigo es el único con el que hay que negociar. La prueba de la deshumanización del enemigo es la prueba de la propia derrota, porque deshumanizar al enemigo implica necesariamente haberse deshumanizado uno, primeramente. Dos problemas para las humanidades digitales en este momento. Cómo afrontar los procesos de deshumanización que estamos viendo en todo el mundo y cómo recuperar la confianza en las instituciones. En un lugar privilegiado como España hasta hace 10 años, en el cual casi toda la generación joven y la mía ha vivido en un sistema democrático, con el soporte de las instituciones europeas, con una buena situación económica, la confianza en las instituciones es algo que se da por supuesto y algo que uno no nota hasta que desaparece. Cuando uno va a otros países y ve que las instituciones más básicas no funcionan, uno se da cuenta de lo que es vivir expuesto a todo. El antiguo alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, hace una definición de confianza, es matemático en términos probabilísticos. Dice, la confianza es la probabilidad de que cuando vas andando por la calle te asalten. Es decir, que no funcionen las instituciones básicas de la seguridad, de mis derechos, de la educación, de la sanidad, de todo eso que hace posible que vivamos juntos. Ni siquiera en armonía, simplemente juntos, respetando los más básicos derechos. Cada uno de estos temas que expongo como oportunidades de investigación se van construyendo encima de otros, provocando o creando una especie de red compleja cuyo equilibrio final es el que tenemos que decidir en las próximas décadas para poder definir qué es un ser humano en el siglo XXI. El segundo problema es el ecosistema y los recursos naturales. Nada nuevo. El año pasado tuve la fortuna de hacer una estancia en Australia y creo que somos todos conscientes de los procesos relacionados con el ecosistema que han deteriorado completamente el arrecife de coral del continente australiano. Es un ejemplo simplemente. El Papa Francisco, en una encíclica que es muy interesante, porque por una de las primeras veces, un documento teológico del mundo católico hace una reflexión desde el punto de vista de los sistemas complejos, hace una llamada clara tanto a la necesidad de cambiar la forma de pensar y empezar a pensar desde una perspectiva humanística, como es la católica en este caso, a partir de las emergencias que se producen en los sistemas complejos, como respecto a la necesidad de inventar nuevos modelos de vida que tengan en cuenta las limitaciones de los recursos naturales y las repercusiones que en muchos otros lugares del mundo tienen las prácticas extractivas
que llevamos a cabo los países más ricos o las empresas más ricas de todo el mundo, en cualquier tipo de país. Se han hecho progresos muy limitados que, como sabéis, a pesar de la euforia y de la dificultad de llegar a este tipo de consenso global, se están desmontando de una manera muy rápida y muy inconsciente, en mi opinión. Desde el punto de vista científico, biólogos como Edward Wilson de Harvard han propuesto simplemente en un libro publicado el año pasado que se reserve la mitad del planeta, exactamente el 50%, y se deje solamente ahí vivir a las comunidades indígenas que viven y no se haga ningún tipo de extracción de recursos. No dice que no se pueda entrar, que no se puedan utilizar, pero que cambie completamente hasta el 50% de la relación que tenemos con el planeta, fundamentalmente en zonas de agua, pero también en zonas terrestres. Un tipo de pensamiento que creo que es muy bienvenido desde la biología y desde la ciencia, pero en el que nos tenemos que implicar como humanistas, porque como ocurre con la confianza, cuando no hay recursos naturales, cuando no hay territorio, cuando no hay de qué vivir, no somos humanos, nos convertimos en otra cosa, en bestias. Otro ejemplo, también de Colombia, porque últimamente trabajo bastante ahí, y de la complejidad relacionada con la brutalidad, es el requerimiento de sustituir las drogas ilícitas, las plantaciones de coca fundamentalmente y otras drogas, y sustituirlas por otro tipo de cultivos. Cultivos que tienen que dar de comer a los agricultores para ser efectivos, porque si no, cualquiera que no es capaz de comer y dar de comer a su familia tiene que volver a cultivar coca, si ese es el problema. La alternativa que plantea el gobierno de Estados Unidos es que se rieguen desde aviones con glisfosfato todos los territorios, con la incapacidad que ese tipo de riegos tiene para acertar sobre el tipo de cultivos. El glisfosfato simplemente mata todo, lo mata durante generaciones, y va en el agua, y va en la tierra, y va a todos sitios. Una perspectiva global, desde un punto de vista lejano, que quiere ver una serie de resultados cuantitativos, pero que la gente que vive en el territorio, en el nivel local, sufre de una manera completamente distinta. Estos son los problemas de cada día, de la mayor parte de la gente en el mundo. Y estas dimensiones del problema del ecosistema tienen que ver con otros dos asuntos que creo son muy importantes en la evolución del pensamiento humanístico en el siglo XXI. Primero, pasar de modelos fundamentalmente imitativos, que es el principal descubrimiento del Renacimiento, a modelos que permitan pensar en sistemas complejos. Recordad que el énfasis que estamos poniendo desde muchos grupos de investigación de humanidades y de ciencias en el trabajo con redes no tiene que ver solo con las visualizaciones y la capacidad cognitiva de entender datos a través de las visualizaciones, sino porque la teoría de redes junto a la simulación con agentes son los dos instrumentos fundamentales para entender en términos físicos y matemáticos los sistemas complejos. Y no hay sistema más complejo que el sistema de los seres humanos, el sistema de la cultura. Ahí radica la importancia tanto de las redes como del pensamiento en sistemas complejos. Y segundo, como inventamos modelos de vida, de los cuales hay múltiples libros sobre el Renacimiento y la Ilustración, se necesitan nuevos modelos de vida para vivir en el siglo XXI. Simplemente el tipo de vida consumista en el que estamos, una gran parte de la humanidad, no es sostenible. Punto final. Tercer elemento y la tercera oportunidad es que la vida es, en casi todo el mundo, o una gran parte del mundo, decididamente digital. Y creo que además de Internet, este objeto es el que ha cambiado completamente la relación del ser humano con lo digital. Los teléfonos móviles se han convertido en un apéndice con el cual estamos en contacto físico casi 24 horas al día. La primera vez que me di cuenta de esto fue cuando le compré el primer teléfono de pago a mi hijo y me llegaba la factura y con un compañero hicimos una extracción de los datos para ver en qué momentos gastaba más y gastaba menos. No se me había ocurrido que dormía con el teléfono y estaba conectado 24 horas al día, como lo más natural. Y esto que hace 5 o 6 años me pareció absolutamente increíble, creo que es la realidad de no solo de todos los adolescentes, sino más y más de nuestra propia realidad, de gente de otras generaciones más adultas. El siguiente paso en la digitalización de la vida tiene que ver con que la guerra es digital, el comercio es digital, las relaciones íntimas son digitales. Es decir, probablemente los 3 elementos más distintivos del ser humano se hacen ya en gran medida de manera digital. Eso quiere decir que este proceso va a ir hacia adelante, no hacia atrás. Y allanado el camino por una ideología que asume, o que hemos asumido, y que define que tenemos que estar siempre cerca, corporalmente, físicamente, de una herramienta digital.
ese proceso que ha acabado con la privacidad del ser humano y le ha otorgado todo el poder a las 4 o 5 grandes empresas de Estados Unidos, va a hacer su siguiente paso en lo que se está vendiendo con la etiqueta del Internet de las cosas. El Internet de las cosas, esos aparatos que ya se están vendiendo a través de Google, de la Alexa de Amazon y de algunos de los otros dispositivos, supone poner en tu dormitorio, en tu salón de casa, en cualquiera de las partes de tu casa, de tu hogar, una herramienta que está constantemente escuchando lo que dices, lo que haces, por dónde te mueves, que entiende tu voz y la de toda tu familia y que sabe lo que hace 24 horas al día. ¿Ustedes saben cuánto han luchado los defensores de los derechos humanos en los últimos 2 siglos para que un policía no pueda entrar en tu casa sin un permiso judicial? Simplemente porque, como dijo el padre del primer ministro de Canadá hace ya muchos años en una frase muy famosa, no es cuestión del gobierno entrar en el dormitorio de los canadienses. No es cuestión de una empresa entrar en la casa de nadie. Y, sin embargo, el paso de la mentalidad que hemos adoptado en términos digitales supone que aceptamos como el siguiente paso natural que le damos todos los datos de nuestra vida a cualquier empresa. Hace poco se ha sabido que una empresa china que fabrica aspiradores automáticos los ha puesto a un precio muy barato, se han extendido la venta por casi todo Norteamérica, porque a la vez que está aspirando de manera automática, está grabando los planos de todas las casas. En esta carrera sin fin que tenemos acerca de la recolección de datos y el uso posterior de los datos para venderlos. La vida digital tiene muchísimos beneficios, pero también requiere de una serie de preguntas que tenemos que empezar a hacer y que supone establecer ciertas limitaciones, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista filosófico. Preguntas que no hacemos o que no hacemos suficientemente todavía. Desde el punto de vista positivo, esta vida digital hace que una empresa como Wattpad, la plataforma de lectura más importante del mundo, que está en Toronto por otra parte, permita a millones de adolescentes compartir historias y leer historias alrededor de todo el mundo, fundamentalmente a través del teléfono. Y nos pone en 3 desafíos concretos para una segunda versión digital del humanismo en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir la privacidad? ¿Cómo la vamos a definir? ¿Cuál es el papel de los gobiernos y las instituciones en todo lo digital? ¿Van a tener un papel activo, como han tenido en otros momentos de la historia, para ayudarnos a definir social y políticamente qué quiere decir un ser humano en una sociedad digital y democrática? Y, por último, ¿qué tiene que decir la ética sobre todos estos comportamientos digitales? Y este tipo de preguntas que a veces no nos atrevemos a hacer, este tipo de asignaturas que a veces no nos atrevemos a introducir en los programas de estudio, acaban siendo, al menos en la experiencia de mi universidad, algunas de las que más éxito tienen en las generaciones jóvenes. Cursos de 200 personas, de 200 estudiantes de primer año, de segundo año, asistiendo a lecciones de ética digital. Porque están sufriendo de la misma manera que nosotros todo este proceso de digitalización y no encuentran en la generación anterior, en nosotros, pues no tenemos la experiencia, las soluciones a los problemas que se le plantean. Cuarto asunto, que me he dedicado bastante, es el de los comportamientos, los nuevos comportamientos provocados por las interacciones con las herramientas digitales. Y me he ocupado bastante de esto porque una gran parte de la investigación que hacemos tiene que ver con la sustitución de un modelo en el cual el ser humano se relaciona con la música, con un libro, con una institución cultural, por la sustitución de estos elementos por elementos digitales. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, con respecto a la pintura barroca, construir esas redes que indican y anuncian cómo se trasladan de un lugar a otro los modelos simbólicos de la religión y del mundo católico y cómo se van variando de un lugar a otro, ocurren a una velocidad mucho mayor cuando la gente está conectada a una red y la red está recibiendo y produciendo una cantidad de datos importantes. Los objetos culturales son digitales, la relación es la misma, la diferencia es exponencial, es de un grado absolutamente superior. Por supuesto, el teléfono y Pokémon es uno de los casos más claros que se vivió especialmente en el verano pasado, donde un juego que se puede jugar en grupo, es decir, hay gamificación, hay juego en grupo, hay telefonía móvil y hay juego con la realidad aumentada, provoca en apenas 2 meses un movimiento mundial en el que gente joven de todos los países, o de casi todos los países, está jugando por la calle y produciendo una serie de problemas relacionados con la seguridad, la circulación y la admiración de la gente que no entiende qué está pasando, que ve a grupos de gente en los parques persiguiendo cosas con los teléfonos móviles.
La importancia de esto no tiene que ver con el juego, que como dijo Huizinga hace mucho tiempo, una de las actividades más importantes del ser humano, sino la capacidad que todos estos sistemas tienen para alterar el comportamiento de la gente en periodos de tiempo cortísimos. En este caso, para jugar. En casos como el de Facebook, para muchas otras cosas. Porque Facebook tiene más de 1.700 millones de usuarios. Es decir, es la institución humana más grande de la historia. Ni siquiera la Iglesia Católica tiene tanta gente. Y, desgraciadamente para los católicos, el Papa Francisco no tiene un sistema de red social con el que poder comunicarse automáticamente con cualquier feligrés de cualquier lugar del mundo. Facebook lo hace. Todos los procesos que hemos visto en los últimos meses relacionados con el Brexit, con cómo se han ganado las elecciones americanas, con cómo se predicen los comportamientos, con cómo se cambian los comportamientos, tan básicos como el de a qué vas a votar, uno de los principios sagrados de las sociedades en las que vivimos, se hacen por el conocimiento destilado del análisis de los datos de Facebook. Redes que conectan a la gente a una escala mundial, que permiten predecir cómo nos vamos a comportar y que permiten alterar el conocimiento no solo individual, sino de manadas enteras de gente. Todo esto ha provocado una serie de tipos de comportamiento que se están estudiando cada vez más. En algunos casos son traslaciones del comportamiento analógico al mundo digital, en otros casos son comportamientos totalmente nuevos, como la percepción falsa de anonimato, que sigue teniendo muchísima gente cuando está funcionando online, incluso los criminales, sobre todo los malos, que se creen que nadie los ve, la sindicación online de comportamientos, la cibercondria, uno de los más estudiados últimamente, el efecto de manipulación de la opinión y del comportamiento que provocan los motores de búsqueda, como Google, en el cual uno acaba asumiendo que lo que te ofrecen es la realidad. Está bastante estudiado cómo se produce eso estadísticamente, las cascadas de información sobre las verdades falsas, creo que ya no hay casi nada que decir, el slacktivism, sobre todo de las celebridades, que asumen que con un tuit están cambiando un problema social, y también otras cosas muy positivas, elementos de colaboración, de solidaridad, de resistencia o los conocimientos acerca del nudging, del cómo se empuja a la gente a comportarse de una manera y que acaba de recibir el Premio Nobel de Economía hace una semana. Uno de los ejemplos más recientes, del que se hizo eco el Guardian hace un mes aproximadamente, es el de Kosinski, un investigador de inteligencia artificial de Stanford, formado en Cambridge, que ya hace tiempo se dio cuenta de que con 3 o 4 data points de Facebook se puede averiguar casi todo de la vida personal de una persona, de un ser humano. Una inclinación sexual, dónde compra, dónde vive, qué es lo que hace, qué es lo que va a hacer, y que en una nueva vuelta de tuerca, una investigación que por otra parte es excelente, ha extraído un montón de imágenes faciales de una red social de contactos y es capaz de predecir por el análisis automático de las caras la orientación sexual de la gente. Tan sencillo como eso. Esto es lo que estamos entregando cada vez que estamos en todo este tipo de plataformas. Y esto es lo que estamos perturbando de los principios fundamentales de la sociabilidad en los que se basan los sistemas políticos y económicos que funcionaban hasta hace 10 años. La teoría de redes, como digo, explica casi todos estos procesos una vez que tienes los datos fundamentales. Y ahí es donde radica la importancia de modelar procesos culturales como si fueran redes, para entender cómo se trasladan los modelos. Y fundamentalmente, para definir la cultura, cómo esos modelos y esos objetos culturales, sean digitales o no, afectan el comportamiento de las personas, que ha sido desde siempre el papel más importante de la cultura y de sus objetos. Otro tipo de investigación muy similar analiza los comportamientos de lo que se llaman rebaños o bandadas. En este caso, el de animales, pero igualmente se está realizando con seres humanos, fundamentalmente con seres humanos conectados digitalmente, porque los investigadores se han dado cuenta de que todos estos comportamientos que a cada uno de nosotros nos parecen salidos de nuestra propia libertad y conciencia, lo que hacen es seguir una serie de leyes físicas, como el del movimiento sincronizado de los pájaros, que tiene que ver con la distancia del aleteo del pájaro que está más cerca de ti. Ninguno de ellos controla todo el movimiento, pero esta serie de mecanismos que se distribuyen por todo el grupo acaban dando la impresión de que el grupo tiene una cierta inteligencia emergente. Lo mismo está pasando en los procesos de marketing, de compras, de modas, porque
la cantidad de datos que proporcionamos y la similitud que permiten deducir las relaciones con nuestros amigos en las redes sociales, permiten aplicar este tipo de leyes físicas al comportamiento grupal. Y el problema de esto es que cuestiona fundamentalmente otro de los principios básicos en los que se basa la concepción del ser humano desde el Renacimiento, y es que somos libres. ¿Cómo de libres somos? ¿Entendemos cuáles son los problemas de la libertad individual en el siglo XXI, en el mundo digital? Y la pregunta más importante, ¿cómo queremos ser libres en el mundo digital? La relación entre el individuo y el grupo, que desde las revueltas masificadoras de los años 30 y sobre todo la extensión de los procesos democráticos, sobre todo en Europa, en el norte de América, más adelante en otros continentes, se habían diluido en precisamente la misma capacidad organizativa de esos sistemas democráticos, vuelve a estar encima de la mesa. Somos individuos, somos grupos, ¿dónde nos situamos y qué papel está jugando nuestra interacción con el mundo digital en la definición de estos límites? Y por último, vuelvo a insistir en la importancia de pensar en las redes, en estas agrupaciones de seres humanos conectados por relaciones, para entender lo que está pasando. Quinto asunto, la inteligencia artificial. Ishiguro, que es uno de los investigadores en robótica más importantes del mundo, en la Universidad de Osaka, obliga a que todos sus investigadores y estudiantes de doctorado se creen un robot como ellos mismos, que en el caso de Ishiguro va cambiando con la edad. Ahora tiene uno que es mucho más parecido al Ishiguro mayor. Parece que es muy útil porque en muchos casos manda a Ishiguro a su robot a dar las clases cuando él está ocupado con otras cosas. Así es que tiene cierta utilidad. Pero otro de los investigadores japoneses más importantes de robótica, Mori, creó el concepto del Uncanny Valley. ¿Cuál es la reacción del ser humano ante lo misterioso y familiar y casi repugnante que provoca la similitud de un robot humano cuando lo vemos de cerca? ¿Cómo se regula esa emoción, que es de una atracción inmensa en un momento inicial, de rechazo durante un periodo de tiempo cuando vemos las diferencias y de aceptación posterior a partir de cierto nivel de similitud? Sería difícil en este caso decir cuál de los dos es el ser humano y cuál es el robot. Y en Japón, donde tienen problemas con la renovación de la población, entre otras cosas porque, como en otros lugares de Europa, no aceptan inmigrantes, la población se está haciendo muy mayor, están desarrollando toda una industria de la robótica humanizada para tareas tan básicas y que para nosotros siempre han sido tan humanas, al menos en el sur de Europa y en otros países, como el de cuidar a la gente mayor. Eso ya se está haciendo por medio de robots humanoides o humanizados en Japón. En otros sitios como Alemania, que es la segunda potencia mundial en la producción de robótica después de Japón, la robótica se está utilizando para cuestiones mucho más industrializadas, pero los desarrollos están ahí, de la misma manera. Pensar la inteligencia artificial y pensar la robótica es fundamental. En este libro, The Second Machine Age, los autores del MIT afrontan o intentan analizar cuáles son los problemas de la masificación de la robótica en las sociedades contemporáneas y se detienen en uno de los asuntos más importantes, el trabajo, de lo que se habla tanto últimamente. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en la uberización de la economía, que de momento ocurre con la rebaja de los salarios y de los precios para echar del mercado, como veremos ahora, a los actores tradicionales. ¿Qué va a ocurrir con los millones de conductores de taxis, de autobuses y de camiones cuando Tesla tenga todos esos modelos automáticos y Google? Lo estamos pensando porque no estamos hablando de dentro de 3 generaciones. Eso ya está en prueba en Pittsburgh, eso ya está en prueba en Palo Alto. Es una cuestión simplemente de masificar la producción y de llegar a los acuerdos sociales para a ver qué hacemos con toda esa gente. Pero qué hacemos con toda esa gente y qué hacemos con los cirujanos y qué hacemos con los profesores. Es decir, todo ese tipo de profesiones que creíamos que no iban a ser afectadas por la revolución de la inteligencia artificial, lo van a ser de la misma manera. Reflexionar sobre algo tan importante como el valor del trabajo, que de nuevo es fundamental en todas las teorías sociopolíticas desde el siglo XVIII, es clave, en mi opinión, en el programa de investigación de las humanidades digitales. Es clave y es urgente. Desde el punto de vista del control de las sociedades, investigadores como Nick Bostrom del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford ya han planteado diferentes escenarios respecto a lo que hacer cuando seamos capaces de desarrollar lo que se llama una inteligencia artificial general. Es decir, que sea capaz de pensar
casi como lo hace un ser humano, saltando de un dominio a otro, cosa que no es posible en este momento y que va a tardar muchísimo en hacerse. Es decir, los procesos de inteligencia artificial son muy buenos cuando están centrados en un dominio específico, para que la máquina haga una cosa específica solamente, como conducir un coche o jugar al ajedrez o jugar al Go. Pero no hay ninguna máquina que sea capaz de hacer las dos cosas. La cuestión es, si llegamos a un momento en que se desarrolle esa inteligencia artificial general, que según dicen será más inteligente que el ser humano, ¿tenemos un interruptor para apagarlo? Y la siguiente pregunta, ¿nos va a dejar la máquina que lo apaguemos cuando lleguemos a ese umbral? Otra pregunta importantísima, que nos lleva a la posibilidad de que en 20 años o menos lleguemos a la idea de que un ser humano sea inmortal por procesos de inteligencia artificial desarrollados a través de también toda una filosofía del tiempo, de la historia y de la humanidad en la que están trabajando autores como Ray Kurzweil, que es alguien tan importante como el Chief Technology Officer de Google, pero que han desarrollado todo este concepto de la Singularity University y del Singularity Moment, en el cual la humanidad, la Singularity, es el momento en que la humanidad se va a convertir en algo más, en algo diferente de lo que es actualmente, sea por un proceso de ingeniería genética, sea por un proceso de síntesis y de hibridación entre el ser humano y los robots. Como digo, no se trata de cuestiones que vayan a pasar dentro de 20 o 30 años. La Singularity University se está extendiendo por todo el mundo en estos momentos. Están poniendo sedes en casi todos los lugares, defendiendo esta serie de ideas, que me parecen muy bien, pero creo que merecen también debate, discusión y otras posiciones éticas, políticas y culturales. El valor del trabajo es una de las cuestiones que hay que discutir y que hay que plantear en este programa de investigación. En segundo lugar, un debate que está cada vez más presente en Norteamérica, el sesgo, lo que en inglés se llama el bias, de los datos y los algoritmos, que está afectando ya en muchísimas políticas públicas a las poblaciones más desfavorecidas, que normalmente son las mujeres, los hispanos y otras minorías, y sobre todo los afroamericanos. Porque los datos que se están utilizando para diseñar desde sistemas policíacos hasta sistemas de seguridad, hasta sistemas de salud, heredan los mismos sesgos y las mismas discriminaciones que tenemos en la vida real hoy, con la dificultad añadida de que en muchos casos son las empresas privadas las que tienen esos datos, no los gobiernos. Este es uno de los temas, digamos, más candentes y más importantes de los próximos años, y que se están debatiendo, como en el caso de Francisco de Vitoria en el 1550, a partir de problemas jurídicos. Hay un autor que trabajó en la administración Obama, llamado Ray Cowell, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, que entre otras cosas ya ha escrito un artículo titulado ¿Se puede demandar a un robot? Si tengo un accidente producido por un coche automático desarrollado y conducido por medio de la inteligencia artificial, ¿quién es el responsable jurídico de eso? Y si me mata, ¿es un homicidio? ¿Puede un robot ser homicida o no? Como digo, totalmente actual y con problemas totalmente presentes, de seguridad, de cuestiones penales, de cuestiones legales y de cuestiones de seguros. Vamos a tener las mismas discusiones respecto a los robots, porque serán híbridos que hemos tenido recientemente respecto a los animales. Son parcialmente humanos, los tenemos que tratar humanamente. ¿Cuál es la solución a este tipo de problemas? Se están discutiendo. ¿Y cuál es el papel de estas utopías, que en muchos casos todavía vienen con todo este sabor a las utopías de Silicon Valley y que creo que hay que cuestionar si son extensibles a otros modelos sociales y políticos? De momento, creo que como resultado de la crisis de la política en casi todo el mundo, el problema es que ni siquiera estamos haciendo estas preguntas para plantear alternativas. Y el sexto y último desafío para la definición de la humanidad, la edición genética. Charpentier y Doudna se hicieron famosas hace 2 años porque desarrollaron una técnica llamada CRISPR-Cas9 y la hicieron muy fácil de utilizar. Recibieron el premio Princesa de Asturias y probablemente recibirán el premio Nobel muy pronto. Este descubrimiento, que ahora explicaré en un momento, recibió el premio del año, del descubrimiento más importante en ciencia, hace un par de años, y desde entonces los avances no hacen sino sucederse a una velocidad que da miedo cada semana, cada 2 semanas, en las revistas más importantes de ciencia de todo el mundo. Básicamente el CRISPR-Cas lo que hace es imitar un proceso de la naturaleza en el cual las bacterias
utilizan el ADN de un virus que las ataca para recogerlo y sustituir con esa porción de ADN el ADN que no funciona para rechazar el virus que las ataca. En el sistema de aplicación a seres animales más complejos, el CRISPR-Cas ha recibido el nombre del cortapega genético. Toma un trozo de ADN de una bacteria, identifica dónde tiene que sustituir ese ADN en el animal o en el ser humano y lo reemplaza. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Primero, muy importante para el mundo médico, la posibilidad de, por primera vez en la historia de la humanidad, curar enfermedades hereditarias y enfermedades genéticas. Pero con la misma posibilidad, como casi todo lo que ocurre en el mundo en el que estamos, los riesgos de que la información genética se transmite a las siguientes generaciones, sin saber, por la incapacidad que tienen los sistemas humanos para predecir el futuro, qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar cuando esos genes interactúen, esa parte del ADN, interactúe con el medio ambiente e interactúe con otras partes del ADN. Curiosamente, en un proceso de autorregulación muy interesante de la comunidad científica mundial, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, junto a la de Francia, Inglaterra, Reino Unido y la de China, convocaron un simposio abierto a la prensa, a familiares de afectados por enfermedades hereditarias y científicos de todo el mundo, en la que discutieron cuáles eran los procesos de regulación que los propios científicos iban a seguir para que esto no se fuera de las manos. Y crearon un proceso en el cual se permitía la investigación básica en el laboratorio. Primer paso en el que todos están de acuerdo. Con más peligro, por eso está más amarillo, se permite también la edición genómica somática. Somática quiere decir que se hace sobre un solo nivel del cuerpo, sin que se transmita la información a las siguientes generaciones. Me hacen algo para curarme a mí simplemente, o para cambiar algo en un animal. Y quiero decir que el avance de esto es la importancia del descubrimiento y el hecho de que un estudiante de doctorado con 2 semanas de entrenamiento sabe hacer esto. Es decir, que no es algo recóndito que haya que estar estudiando 25 años. Hay ya kits que se venden en Internet para poder hacer este tipo de cosas. Tercer elemento, la edición genómica del germline, es decir, de lo que se va a transmitir a la siguiente generación. Y aquí la discusión ya tiene que ver con que se permita en casos especialmente importantes los cuales hay enfermedades hereditarias que merecen la atención médica adecuada. El problema, por supuesto, es que una vez que se hace esto, se sabe hacer esto, ¿por qué vamos a parar? Y lo que no se permite, y no se permite en un proceso ético de consenso mundial, es el mejoramiento de las capacidades humanas, porque el ADN que se corta y se pega puede utilizarse para hacer gente rubia, con pelo, cosa que me viene muy bien, más alta, más fuerte, más inteligente. ¿Ustedes creen que los sistemas de investigación del DARPA y del ejército americano no están investigando cómo hacer el enhancement del ser humano? ¿Creen que Robocop y Terminator no se están ensayando para tener el soldado perfecto? No solo eso, se han producido, y han estado hablando aquí de sur y norte, creo que deberían empezar a hablar de este y oeste también de vez en cuando en las humanidades digitales, un proceso cultural que ha dejado a Occidente y al norte completamente descolocados por la concepción de la vida basada en la teología judeocristiana que tenemos, en donde la vida empieza en un momento y termina en otro momento. En las culturas asiáticas la vida es un continuo y por lo tanto no tienen problemas éticos para determinar que se hagan este tipo de investigaciones en el continuo de la vida. No hay problemas con los plazos de 14 días que ahora explicaré. Y no hay problemas porque lo que se está haciendo es mejorar la vida en general. Eso quiere decir que en Corea, en Japón y en China, sobre todo, esta velocidad va, no solo porque invierten mucho más últimamente que las universidades, excepto 2 o 3 americanas, que el resto del mundo, sino porque no tienen ese problema cultural que ni siquiera nos habíamos planteado en Occidente, que por cuestiones ideológicas, religiosas y culturales nos tuviéramos que detener en la investigación para decidir algunas cosas, mientras que el hecho de que la vida sea un continuo en Oriente no plantea esos problemas. Esto es de la semana pasada de Nature. Esto es de esta semana de Science. La evolución es rapidísima, con grandes beneficios, como pueden ver, para terapias que hasta hace poco eran impensables, pero que no se van a detener en la modificación genética del germline, es decir, de lo que se pasa a las siguientes generaciones. Y ahí es donde está el problema. El problema también desde las humanidades digitales es cuáles son, o de las humanidades en general,
nuestros conocimientos éticos y científicos para poder intervenir en todas estas discusiones, que tienen que ver con procesos en gran parte digitales, aplicados a otros campos de conocimiento con los cuales no tenemos relaciones, pero en los que creo que tenemos algo que decir, porque lo que se está diciendo literalmente, y ya no es una metáfora, como pueda parecer, aunque no lo era en todos los casos anteriores, es que es un ser humano, porque cualquier trozo de ADN y el porcentaje de éxito de lo que llaman el targeting, es decir, que el proceso del Cas identifique el trozo de ADN en el que se tiene que colocar, está llegando al 90%, es decir, es prácticamente infalible. El proceso no va a parar. La cuestión es cuál es nuestra reflexión social, humanística y cultural acerca de este tipo de tecnologías. Junto a la edición genética, la otra rama que está cambiando la concepción del ser humano es la biología sintética. La biología sintética se ocupa de la creación de vida en el laboratorio. Y ya se hace. Hace un mes, el grupo de George Church de Harvard publicó este artículo para invitar a la comunidad a la discusión ética y legal sobre los shifts, las entidades humanas sintéticas que tienen rasgos como los de los embriones. Les explico el contexto. En ciencia hay un consenso mundial alcanzado en 1979 por el cual se pueden hacer experimentaciones con embriones humanos no viables hasta que llegan a los 14 días de vida. A los 14 días se tienen que destruir. ¿Por qué a los 14 días? Porque se estableció un consenso por medio del cual en los 14 días se pasa el umbral de lo que define a un ser humano, que es el desarrollo del sistema nervioso para experimentar placer y dolor. Es lo que se llama el umbral Piess, de placer y de pain. A los 14 días el embrión ha desarrollado parte del sistema nervioso y por lo tanto se asume que puede experimentar placer y dolor y por lo tanto tiene la posibilidad de convertirse en un ser humano. Lo que dicen los investigadores es que esa regla ya no sirve, porque se pueden crear este tipo de entidades que ya se han creado, y ahora daré algunos ejemplos, los cuales puedo inventar y crear en el laboratorio un embrión que tiene cerebro humano y cuerpo de animal, cuerpo de rata, y que no sienta nada. ¿Es válido experimentar con eso? ¿Es válido, si voy a intentar, como ocurre en todos estos casos, desarrollar una terapia para alguna enfermedad? ¿Es válido en general porque es ciencia? Y la ciencia es una de las claves de nuestra sociedad. Y lo que proponen los científicos es que, en lugar de la regla de los 14 días, la comunidad, los países se pongan de acuerdo respecto a cuáles son los elementos distintivos del ser humano. Y que hagamos una lista. Y que les permitan investigar con cualquier cosa que no toque a ninguno de esos elementos. Es decir, que yo sea capaz de crear, por ejemplo, un organículo relacionado con el cerebro, pero que no tenga ninguno de los elementos que nosotros decidimos que van a ser los que definen al ser humano. Y que se pueda hacer cualquier tipo de investigación y de experimentación con todo eso. Es decir, imagínense un territorio cerrado en el cual cada uno de los elementos que definen la humanidad es un pequeño territorio interior que no se puede tocar. Pero todo el espacio entre todos esos elementos que hemos determinado se puede manipular, se puede investigar y se puede experimentar a través de estas entidades humanas, sintéticas, con rasgos casi como los de los embriones. Curiosamente, de nuevo, cosa que no está ocurriendo en este nivel, creo, por ejemplo, en el problema de la inteligencia artificial, son los propios científicos los que van por delante promoviendo el debate ético, filosófico, social y económico acerca de qué hacemos con esto. Oriéntennos porque hay que tomar una decisión. La ciencia no va a parar. Y nos tenemos que poner de acuerdo respecto a algo tan aparentemente sencillo como qué es un ser humano para nosotros. Este es fundamentalmente el problema de hoy en todos estos desafíos que he planteado. En este caso, simplemente, ¿qué es un ser humano? En el caso del ecosistema, de la edición genética, ¿qué información pasamos a las siguientes generaciones? ¿Tenemos un marco de pensamiento intergeneracional que nos permita plantear los problemas de hoy en función no de nuestro presente, sino de lo que van a vivir las siguientes generaciones? ¿Y cuál es la diferencia, ya en términos puramente culturales, entre genética y cultura? Y esta pregunta la hago siempre porque parto de la definición de cultura de Boyd y Richardson, que dicen que la cultura es información capaz de afectar el comportamiento de los individuos
y que se transmite por medios sociales, de aprendizaje y de imitación. Información, afectar el comportamiento de los individuos de una especie y los medios sociales de transmisión de esa información. Con los nuevos métodos de edición genética tenemos dos de las tres características. Información, capacidad, entre otras cosas, de cambiar el comportamiento de los individuos de la siguiente generación, solo que el método de transmisión de la información no es por medio de objetos culturales, mitos, leyendas, creencias o lenguaje. Es la genética. Estamos potencialmente viviendo ya un momento en que la distinción entre naturaleza y cultura se está borrando completamente, gracias a los avances científicos y tecnológicos de los últimos 10, 15 años. Y de nuevo nos vuelven a cuestionar respecto a problemas tan básicos como qué es la cultura para nosotros, qué valor tiene, cómo vivimos con ella y cómo queremos seguir viviendo con ella. Teniendo en cuenta, sobre todo, como ahora repetiré, que según los psicólogos evolutivos y los expertos en evolución cultural, una de las disciplinas más importantes que se está desarrollando en los últimos años, lo que distingue a los seres humanos de cualquier otra especie es la cultura y la capacidad de difundir cultura socialmente. ¿Qué caminos han emprendido? Y son solamente algunos de ellos en lo digital últimamente desde el punto de vista del humanismo y las humanidades. Aportaciones como la de Sherry Turkle, que lo que propone es la recuperación de la conversación como uno de los elementos fundamentales de la humanidad y de la sociabilidad. Una propuesta que parte de cuestiones tan básicas como la decisión familiar de que a la hora de la cena ningún miembro de la familia puede tener ninguna herramienta digital presente. Y que hay que hablar. Cuestiones básicas de la ética que todos vivimos en nuestras familias cuando teníamos otro tipo de formación y que casi ninguno, yo el que menos, practicamos actualmente. Una cuestión de decisiones éticas y de autoridad familiar y social. Y que ha llevado a algunos científicos, siempre de California, que son los que hacen estas cosas, en este caso de origen judío, a plantearse un sabbat digital cada fin de semana. La familia no toca ninguna herramienta digital durante todo el fin de semana. Curiosamente, por más que estén conectados las generaciones más jóvenes, una de las cosas que más agradecen en el entorno educativo en la universidad, en mi propia experiencia, es una clase en la que les dices al iniciar la clase: no vamos a utilizar ninguna tecnología aquí. Las vamos a guardar todas, al salir podemos utilizar todos los teléfonos otra vez. Vamos a hablar y utilizar otras técnicas. No lo rechazan, lo aceptan. Lo único que necesitan es que las reglas estén claras y que no haya espacios híbridos de confusión, donde cualquier cosa que me diga el profesor la puedo consultar más rápidamente y con más certidumbre a través de cualquier herramienta digital. Es decir, poner los límites, como en cualquier otra experiencia humana, de para qué y en dónde sirve lo digital, para qué y en dónde no queremos que sirva lo digital. Es una cuestión de decisiones personales y sociales. El crítico, en mi opinión, más importante de los sistemas sociales y económicos que se están imponiendo a través de todas las plataformas digitales. Jaron Lanier, que en el libro ¿A quién pertenece el futuro?, hace un análisis muy claro, y él lo llama, aunque él es un tecnólogo, desde el punto de vista humanístico, él asume esa palabra específicamente, de los sistemas de intereses y los sistemas de funcionamiento económico de las grandes plataformas, de Amazon, de Google, de Uber, de Apple, que se basan en un sistema muy sencillo que sobre todo las librerías experimentaron muy pronto. Rebaja absoluta de precios hasta que consigues echar del mercado por medio de las grandes financiaciones, porque te puedes permitir tener pérdidas durante muchísimos años, a todos los actores del mercado, de manera que te conviertes en el monopolista que regula el precio del trabajo, el precio del producto, la difusión, el comportamiento de los clientes. Se repite un caso a través de otro, con unas implicaciones muy amplias que no tienen que ver solo con la maldad de estos capitalistas, que deben ser malos, hasta que yo me haga capitalista, pero que tienen que ver también con que nuestros fondos de pensiones son los que alimentan los fondos de inversión de todas estas, de algunas al menos de estas empresas. Es decir, de nuevo un proceso como el que definía Saskia Sassen, de una complejidad tal en el cual los principios éticos, políticos y económicos están absolutamente mezclados sin que sea posible en algunos casos, o sin que nos demos el trabajo de plantearnos cuáles son los límites de todas estas cosas. Queremos que todos los taxistas se queden sin trabajo, queremos que empresas que no cotizan en ningún sitio, que no pagan impuestos, invadan todos los sistemas económicos, todos los mercados.
¿Es este el modelo que queremos? El análisis de Lanier desde el centro de Silicon Valley es muy interesante de cómo funcionan todas estas cosas. Y también de un sistema experimental que está desarrollando con una serie de economistas que plantean cómo se podría haber y cómo se podría pagar a toda persona que produzca un intercambio de datos en cualquier sistema red una cantidad de dinero proporcional a las ganancias que la empresa que se utiliza esos datos obtenga en el futuro. Y lo está desarrollando con uno de los expertos más importantes en economía y complejidad del Instituto Santa Fe, como es Brian Arthur. Es decir, hay otras formas de pensar, hay otras formas de desarrollar mundos alternativos, modelos económicos, aunque sea de manera experimental a través de la investigación. Harari, un historiador de la Universidad de Jerusalén, que ha tenido un gran éxito editorial en los últimos años y que produjo sobre todo el primer libro, Sapiens, que creo que en español se ha editado con otro título. Sapiens también. En algunos territorios del mundo hispánico editorial se ha publicado como Sapiens, en otros territorios del mundo hispánico editorial tiene otro título. Estoy viendo algunas caras del norte y del sur. Importantísimo por la reflexión, una de las primeras que se hacen, en las cuales se mezcla la reflexión tradicional de la historia, es decir, la escala de la historia humana, con la escala de la evolución humana. Es decir, la del individuo, la del ser humano, la de la sociedad, con la de la especie. Y con independencia de las opiniones más o menos a favor de la cantidad de temas de las que trata y de que se trata de un libro de divulgación, el punto de vista que creo que es fundamental para nuestro planteamiento desde las humanidades digitales y de cualquier reflexión sobre el ser humano es esa mezcla que se produce por primera vez entre la historia del ser humano y la especie humana. Sobre esa reflexión es sobre la que tendríamos que discutir qué quiere decir un ser humano en términos históricos, en términos evolutivos. Lo mismo desarrollado, sobre todo en torno a la inteligencia artificial, en el segundo libro, en Homo Deus. La idea de que un hombre, el ser humano, se va a convertir en un dios para sí mismo. Ese dios de la singularidad al que me he referido antes, que va a ser algo diferente del humano, algo mucho mejor, mucho más grande, más desarrollado, pero ya no humano. No es simplemente ese mucho como un cambio pequeñito, es un cambio de escala. Ya no vamos a ser seres humanos. Es decir, lo que se propone en todos estos modelos, lo que estudia Harari, es un mundo cercano en el que la especie humana va a convivir con otra cosa, con otra especie que va a ser humana y algo más. La discusión ética de los científicos, en este caso respecto al ADN, respecto a la edición genética, respecto a la biología sintética, respecto a casi todos estos asuntos. La recuperación de la ética en todos estos debates sobre el conocimiento es fundamental. Y de la misma manera lo es respecto al mundo digital. El desarrollo de una ética de lo digital es una de las cuestiones más urgentes que tenemos en el día de hoy. Y creo que esa es una labor que sí se tiene que hacer desde las universidades. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es la forma de pensar la ética del mundo digital? La ética de las redes, la ética de la privacidad, la ética de la exposición, la ética de los individuos conectados a todas estas masas de comportamiento, la ética del gobierno y de lo público y de lo que queremos ser en el futuro. Y un elemento que creo que es muy importante y que es muy difícil hacer entender a los humanistas, digitales o no digitales. Vuelvo a la distinción inicial entre un humanismo que trata del significado del ser humano por medio de la poesía, de la música, de las artes, de la cultura, que se puede hacer porque sabemos lo que es un ser humano. El nivel del significado y del análisis se produce porque tenemos un punto de referencia y estudiamos las variantes de eso para confirmar la hipótesis. Ese proceso que es fundamental en el humanismo renacentista y que se basa sobre todo en un método cognitivo basado en la imitación, lo que hemos estado aprendiendo y enseñando, los modelos clásicos, lo que hemos aprendido, los cánones, esos temarios que no se podían cambiar porque eran sagrados, no son válidos hoy, lo siento mucho. Y no son válidos porque no son relevantes, no porque no sean importantes, no porque mi casa no esté llena de libros, que sigo leyendo, y de música. Son porque el método imitativo tiene una limitación, como les ocurría a los humanistas que plantearon si los indios de América eran humanos o no. Y es que ninguno de los modelos del pasado se responde a la pregunta acerca de los indios, porque los indios no están en los modelos del pasado. Todos estos problemas que tenemos son sobre el futuro, y ese es el futuro que nos están apelando, que nos estamos apelando a nosotros mismos. Y en este caso, la única herramienta que tenemos
una de las pocas que tenemos disponibles, aparte de algunos procedimientos matemáticos, es la creatividad, no es la imitación. Necesitamos unas humanidades basadas en la creatividad. Necesitamos 2 generaciones de gente joven que, por medio de la experimentación y la creatividad, puedan explorar los caminos de todas estas cosas y puedan llegar a una decisión humana, social, colectiva, acerca de cuál es la definición del ser humano y del humanismo que van a tener en el futuro. No es imitación, es creatividad lo que necesitamos. Creatividad, ética, las relaciones entre lo digital y lo económico, la intersección entre la historia y la evolución, la conversación, cara a cara, y la cultura. Al final de lo que estamos hablando es qué es la cultura para nosotros. ¿Cómo vamos a definir la cultura en el siglo XXI? ¿Qué tipo de cultura van a tener nuestros hijos y nuestros nietos, nuestras ciudades y nuestros países? La pregunta básica por la que entramos casi todos a estudiar una carrera de humanidades. La atracción por ese mundo de la cultura que nos hace más humanos. Es el mismo problema que se plantearon en 1550 para definir qué era un ser humano. Es el mismo problema que tenemos hoy. ¿Es esto un ser humano? Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias. Yo creo que no se podía terminar de una manera más brillante y con una reflexión más profunda este congreso. Doy la palabra a la audiencia para comentarios, preguntas, reflexiones. Está todo el mundo pensando ahora en todo lo que nos has dicho y procesando. Bien, yo sí tenía una pregunta. Cuando has contado el ejemplo, es decir, el caso de China, claro, decimos, tenemos que desarrollar una nueva ética para los problemas que tenemos, los del siglo XXI, los que van a venir. Pero claro, como la ética también es cultural, ¿cómo desarrollamos esa nueva ética? Quiero decir, una ética, tú la has explicado muy bien, es decir, de nuestro pensamiento de tradición judio-cristiana tiene una serie de patrones y manera de entender el mundo, la vida, mientras que otras culturas del Oriente o del Este tienen otra manera de entender qué es la vida y por donde desarrollan otra ética, que también puede ser legítima porque deviene de un patrón cultural distinto. Entonces, ¿cómo construimos una ética compartida que sirva para todo o eso es imposible? No creo que sea imposible por 2 razones. Una, porque China y el Este no va a parar y sobre todo en estos momentos están poco dispuestos a aceptar soluciones occidentales a muchos problemas porque ellos creen que durante mucho tiempo lo han estado haciendo. Y en segundo lugar, porque sí creo que en un mundo en el que la tecnología de la comunicación articula casi todo, hay que hacer un esfuerzo por hablar con esas culturas. En este caso, desde una situación en la que el ser humano y la cultura occidental ya no es el centro del universo y donde quizás nos tengamos que adaptar a otras cosas y cambiar, como se han cambiado en muchos momentos. Nuestra visión religiosa no es estable desde el año 0, ha evolucionado el cristianismo de muchas formas y ha evolucionado en contacto con muchas culturas, nuestro desarrollo económico, social. Yo creo que la colaboración, el diálogo y el establecimiento de una agenda para la ética del siglo XXI que sea realmente plural es fundamental. Hola, muchas gracias por la presentación. Me llamo José Calvo, trabajando en Alemania, en Würzburg. En cuanto a los sesgos de los datos, estoy totalmente de acuerdo en que es un problema grave y muchas veces cuando queremos trabajar, en mi caso trabajo con textos literarios, conseguir los textos no se considera una parte del trabajo científico.
Por lo tanto, tendemos a ser oportunistas, tendemos a ir a Gutenberg, a Cervantes Virtual, a encontrar lo que haya, y nos encontramos, por supuesto, con sesgos que nosotros no hemos definido, pero que prácticamente cualquiera que esté utilizando inteligencia artificial tiene ese tipo de sesgos. Y es un problema porque la comunidad de humanidades digitales en muchos casos no valora ese trabajo. No podemos ir a un congreso a presentar simplemente un corpus, normalmente. Por ejemplo, en Atto, no puedo decir Atto, en muchas conferencias se tiende a rechazar ese tipo de propuestas. Entonces, veo un problema ahí de que nosotros mismos no estamos valorando unos datos menos sesgados. No sé cuál es su opinión. Bueno, con el problema de los datos y la digitalización de los textos y la cultura, lo que estamos viendo es que se está produciendo un proceso de filtro por medio del cual una gran parte de la cultura textual que antes se daba por descontada está desapareciendo porque no se está digitalizando. Por lo tanto, no es accesible por medio de datos, no está, simplemente no existe. Evidentemente, hay un trabajo que hacer, que en mi opinión es absolutamente válido, siempre y cuando, también en mi opinión, el trabajo de las compilaciones esté claramente dirigido a resolver o una necesidad social o una pregunta científica. Creo que ahí es donde están faltando algunos de los pasos siguientes de algunos proyectos de humanidades. De lo que se trata es de mostrar la relevancia de ese corpus para una pregunta científica o para un abanico de preguntas científicas. En ese sentido, yo siempre recuerdo el proceso de creatividad de Ferran Adrià y el Bulli en el momento en que se dieron cuenta de que cuando creas una herramienta, es decir, el proceso de imitación a lo que les llevaba es hacer de la mejor manera posible, es decir, a la perfección, una receta que ya existía. De la misma manera que nosotros intentamos imitar a los autores clásicos porque ese es el modelo mejor. Pero ahí a lo más que llegas es a la repetición o a la perfección de un modelo que existe, que en el caso de la cocina en su momento era la mejor receta de cocina francesa, porque ese era el canon. En algún momento se dieron cuenta de que cuando en lugar de una receta creas un método, que en este caso es una herramienta o un corpus o una mezcla de los dos normalmente, en lugar de un plato creas un abanico nuevo de platos completamente nuevo y una explosión de posibilidades. Creo que eso es lo que hay que mostrar con las herramientas que creamos. Es decir, ser capaces de vincular ese trabajo que es tan valioso, tan importante, con los problemas que se solucionan y mostrarlos. Voy a hacer una pregunta que no estoy tan segura de que tenga tan clara. De pronto me la ayuda a aclarar. Y es sobre las ficciones. Parte de lo que nos ha hecho humanos es la capacidad de contarnos historias, de historias que nos convocan, que nos explican. Parte de la pregunta es cuáles son las ficciones posibles en este universo que ves. Y eso confrontado con la posverdad. Porque ¿cuáles son los límites entre una cosa y la otra? ¿O es esa justamente la crisis de la narrativa que nos aglutina como sociedad? Voy un paso hacia atrás. ¿Recuerdan la lista de comportamientos nuevos o importados que mostré? Cibercondria, sindicación online, todo ese tipo de comportamientos se han producido por la simbiosis entre nuestra actividad humana y las plataformas a las que pertenecemos, en las cuales hacemos todas las cosas sin distinción. Mientras que antes de que ocurriera eso, uno sabía cuando estaba leyendo una novela o atendiendo una lectura poética o en un tribunal donde el valor de la prueba y la justicia de la prueba y de la verdad está muy establecido por un método de siglos, aunque evolucione, y todo eso ahora ocurre en el mismo sitio, en la misma plataforma donde todo el mundo se cree que todo es igual de real. Yo creo que en ese sentido lo que hay que volver es a separar los ámbitos. Y no entre lo analógico y lo virtual, sino entre los ámbitos de relevancia para las actividades humanas. Hay un ámbito perfectamente válido para las ficciones, donde imaginamos el futuro, nos relacionamos con otros seres humanos. Hay un ámbito para los medios de comunicación, donde los estándares de verdad son los que hay mientras no se cree otro modelo mejor. Y hay otro modelo para la verdad de la política, que no es mucha en algunos casos, y la verdad de la justicia. Mientras los nuevos sistemas no permitan unos estándares nuevos o mejores
y mejores quiere decir que hagan vivir mejor a la sociedad. Para esos criterios, creo que entrar en plataformas comerciales en las que vivimos todos esos aspectos como si fueran lo mismo, es un error. Es un error simplemente de distinción, es un error de límites. Es un error, que diría Gracián, de criterio. Es lo que hemos perdido, el criterio. De juicio, en el sentido original del término. Creo que hay que distinguir unas cosas de otras. En mi caso, por ejemplo, para leer historias digitales en teléfono, estoy en Wattpad. Pero son historias. El día que me quieran decir que eso es un informe documental verídico y no sé cuánto, no vuelvo a ir ahí. No creo que sea bueno que monopolios comerciales o no comerciales aglutinen todos los ámbitos de la humanidad en una misma experiencia. Porque acabamos todos confundidos. No sé si respondí. Hola, Hola. felicidades, enhorabuena. Nos has dejado, bueno, a mí me has dejado asombrada por... Felicidades a ti que has ganado el premio. Yo también me he quedado asombrada, pero en cualquier caso me has hecho pensar. Y según ibas hablando, recientemente he visto la película Blade Runner, la última versión. La primera es mejor, como siempre. Ya, también la he visto porque me gusta ver la réplica viendo previamente la primera. Y aquí, perdona que te interrumpa, para nosotros es que Harrison Ford está ya tan deteriorado que... Un poquito, sí. Lo La tenían que verdad haber lo restaurado prefería con- en la primera época, tienes toda la razón, vale. No, no hago spoiler. Ok, Bueno, pues pensaba hacer spoiler, lo no, siento. pregunta sobre la primera, porque casi todo lo que estamos viviendo hoy estaba ya en la primera. No, mi pregunta va sobre la creatividad. O sea, tú has propuesto que debemos ser creativos y me has sugerido dos vías, dos enfoques diferentes. Por un lado, mi experiencia con la creatividad, y estoy hablando de creación digital, es decir, de poesía digital, no estoy hablando ni HTML ni estos sistemas, digamos, que son muy lógicos. En nuestro caso, nosotros buscábamos nuevas formas creativas, es decir, yo vengo de un departamento donde estudiamos la literatura y dimos el salto a ver qué se estaba haciendo de nuevo en la red. De la nueva producción poética, en mi caso la poesía, la nueva poesía en línea. Bien, después de hacer un corpus de gente, de buscarla en internet porque no estaban juntos, había que buscarlos, nos dimos cuenta de que en la vertiente más creativa, muchos de ellos son muy críticos con los medios digitales. Buscan un yo que va en contra de la digitalización. Incluso hablando con otros colegas de Bellas Artes que han hecho experiencias, instalaciones, vuelvo a observar lo mismo, es decir, las instalaciones, la parte más creativa de lo digital nos está cuestionando sobre lo que estamos haciendo con lo digital. Entonces, si somos creativos, quizá vamos a anular o vamos hacia cuestionarnos qué estamos haciendo con lo digital, qué nos está anulando, ¿no? Y por otra parte, no te voy a hacer la otra pregunta porque es en realidad spoiler sobre, sobre Blade Runner, entonces, y que también tiene que ver con la creatividad, si quieres después hablamos, ¿no? Pero es una observación. Para mí también es muy importante la creatividad, pero observo esto. Creo que has dado en clavo. El problema es que la creatividad nos cuestiona lo que estamos haciendo. En los dos términos del sintagma, humanista y digital. Totalmente. Yo creo que el test de la creatividad hoy es aquel que nos permita atraer a estudiantes de cualquier facultad a un curso de creatividad. Tengo siempre en mente una de las frases más brillantes que se han escrito sobre el humanismo y que la escribió Francisco Rico en la colección de ensayitos que lleva por título El sueño del humanismo. El humanismo solo es relevante y efectivo cuando invade las otras disciplinas. Hablando de Petrarca y los modelos del siglo XV y XVI. Nuestro problema no es de mantener fiel a la audiencia que ya tenemos. El problema está fuera. El problema es la comunicación con el resto de la audiencia,
con la sociedad, con los estudiantes de otras cosas. Y esos estudiantes quieren creatividad. En mi propia experiencia, yo enseño un curso de creatividad, tengo 180 estudiantes, la mayoría de otras carreras que no tienen nada que ver con la mía. Y no utilizamos nada digital. Utilizamos el cuerpo, utilizamos... Cuando se trata de poesía, les traigo a un experto en rap y están haciendo poesía en 5 minutos sin saber que están haciendo poesía. Y eso lo entiende todo el mundo. Y a mí me da igual que no sepan, en este contexto me da igual que no sepan quién es Calderón de la Barca o Shakespeare, o no puedan recitarlo de memoria. Porque estamos en un momento en que hay que ir a un punto en el cual seamos capaces de atraerlos para que el punto de llegada sean los clásicos. Mientras que durante décadas el proceso ha sido al contrario. El punto de partida, porque era la autoridad incuestionada, eran esas lecturas, esos textos, esas asignaturas, esos autores, esas obras maestras. Eso ha cambiado, pero la cuestión es cómo hacer que lleguen al final del proceso a eso. Y creo que la creatividad, no solo en ese, digamos, sentido pragmático de construcción del currículum, sino de test de relevancia de las humanidades, es fundamental. Y al menos desde mi experiencia en la academia canadiense, como ha ocurrido con tantas cosas en las humanidades, por nuestro propio pudor o comodidad de no afrontarlo, porque eso no es lo que me enseñaron, eso no es el humanismo verdadero, esa no es la filología, lo acaban asumiendo otras carreras, carreras nuevas o carreras que simplemente se lo apropian, hasta que no queda nada. Creo que la creatividad es una de las cosas que todavía queda y que deberíamos asumir, porque al fin y al cabo el gran valor de todo ese canon, de todas esas historias nacionales y comunitarias, es que eran grandes creadores y grandes creadoras. Una de las cuestiones más interesantes que te ocurren cuando empiezas a trabajar con científicos es que te dicen, pero ustedes ¿por qué estudian a los outliers? Estadísticamente estudian a lo que nadie estudia en el resto de las ciencias. Se estudia la media. Y lo que es absolutamente extraño, que son nuestros creadores, es lo que no se estudia en ninguna ciencia. Eso es lo importante, es esa creatividad. Y eso es lo que hay que enseñar, eso es lo que hay que enseñar a las generaciones jóvenes, en mi opinión. Bueno, enhorabuena también, me ha gustado muchísimo. La creatividad, efectivamente, ahora hay una tendencia a crear con niños talleres de creatividad, porque es la única manera, porque la enseñanza reglada no solamente no insta a crear, sino que mata toda creatividad. Pero a pesar de que he oído aquí esto último que comentabais, nadie puede crear si no tiene herramientas, y esto es lo tremendo. Todo el mundo puede crear, pero creas una basura. Entonces eso no puede ser. Naturalmente que efectivamente estaba en el Renacimiento o en el Barroco, pues se creaba, hemos dicho que era la técnica de la imitación, pero es que había detrás una cantidad de ejercicios enormes, gracias a los cuales de un mismo canon, que era la antología griega, unos pocos poemas traídos por los que se salvaron de la caída del Imperio Bizantino, fue el germen de todo lo que se produjo en Europa a partir de ese momento. Por unos poquitos epigramas griegos, produce Quevedo y produce Lope y produce Calderón y producen los franceses y los italianos. Pero han estado haciendo ejercicios que son fundamentales. Y hoy se desprecia muchísimo esa tarea de aprender los métodos. No sé cómo se va a conjugar la creatividad, porque crear se puede crear, todo el mundo creamos, pero sin saber cómo se crean basuras. Sí. Entonces, para crear algo tiene que haber un método aprendido fundamental. Claro, que no sea tan aburrido como los progimnasmata que hacían durante horas y horas y horas, pero algo habrá que enseñar. Mi experiencia, y creo que eso es algo que cualquier aprendiz, tenga la formación que tenga, es algo de lo que se da cuenta inmediatamente. Es decir, los chicos jóvenes que se ponen a hacer rap están imitando a los que hacen rap muy bien. Digo por poner ese ejemplo porque es muy corriente. Donde a mí al menos me ha sido muy útil plantear la cuestión de la creatividad de una manera diferente es en una metodología en la cual lo primero es plantearles un problema.
y hacerles creer que ellos llegan al momento en que necesitan modelos y métodos. Y en ese momento Los buscan. los buscan y le dicen, mira, esto ya se puede hacer así. Sí, eso está Ahora, bien. si quieres, plantea variantes, no sé Sí. cuánto. Y mi experiencia también es que cuando lo ven hecho, dicen, ah, pues, Claro. esto es otra Sí, cosa. sí, ese tal vez sea la solución, es decir, crear la necesidad primero, en lugar de dar de comer, primero que tengan hambre. Sí, y tiene que ver, creo, porque la situación cognitiva de casi toda la gente joven es muy diferente de la nuestra. Es una situación en la cual, como sabéis, van picando de un sitio a otro a través de Internet y Sí. van encontrándose casi todo, ¿no? Sí. Entonces es muy complicado hacerles parar y decir, no, esto se hace de esta manera, vamos a repetir. No, claro. Pero si se lo pones como si el problema es uno de estos que van a encontrar por ahí Ujú. y ellos descubren el procedimiento, creo que llegan a ese momento, que para mí también es absolutamente fundamental, Sí, claro. sí, sí, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera agregar algo como a lo que acaban de decir y es que me parece pertinente y es que todos tengamos como la sensibilidad y eso se desarrolla de pronto sí con metodología, pero también con una responsabilidad propia de volvernos sensibles. Por ejemplo, en el equipo en el que yo trabajo, en la Biblioteca Nacional de Colombia, hacemos cosas como hasta ir a clases de teatro, por ejemplo, para sensibilizarnos, para ir a eventos de poesía, por ejemplo. Ir, por ejemplo, a juegos. Hay un juego que se llama Trap, que está en Bogotá, y es como resolver problemas en una casa entera, en unos escenarios. Entonces, creo que es como un llamado a todos sobre lo que acaban de decir, que es realmente responsabilidad de uno sensibilizarse y buscar como esas rutas. A veces está muy bien si el salón dice sala de creatividad y entonces uno entra y dice, ok, soy creativo, pero a veces la creatividad no está ahí inmersa, sino está afuera. Entonces la invitación es salgamos y observemos y como seamos sensibles a lo que está alrededor. Hay un documental, no sé si lo han visto, que está en YouTube, que es Everything is a Remix. Y parte de lo que dice es como uno podría decir que copia o que se vuelve un remix, pero es la capacidad de sentir, de sensibilizarse. Entonces, bueno, era un aporte que quería hacer sobre lo que dijeron. Gracias. Hola, bueno, en principio inspirador todo lo que estamos escuchando y escucharte, así que muchas gracias por todo lo que compartiste. Y se me ocurre esta idea, si pensaste, ¿cuál es esta idea de creatividad a futuro, ¿no? Porque la creatividad también tiene que ver con algo de la imaginación, así como la sensibilidad. Y muchas veces miramos la creatividad para atrás, diríamos, mirando para atrás, cómo creaban, como si esto fuera algo que se perpetúa en el tiempo. Y quizás yo me pregunto en el siglo XXI, ante todo este panorama y este desafío, ¿cómo imaginás esta creatividad o qué ADN tendría que tener esta nueva creatividad del siglo XXI o de lo que estamos viviendo a futuro? Sí, la imaginación evidentemente va asociada a la memoria, por un lado, al menos en las teorías neoplatónicas, y a la capacidad de pensar el futuro, ¿no?, a través de la creatividad. Creo que ese ADN se crearía, haga la redundancia, a partir de una serie de instancias sociales educativas en las cuales los estudiantes aprendieran lo que la generación presente y anterior estime que hay que aprenderse, pero a partir de la resolución de problemas como los que he presentado aquí. Problemas del presente y problemas del futuro. Problemas que te afecten inmediatamente en lo local, problemas que te obliguen a pensar una situación que unos seres humanos tienen en la otra punta del universo y que te ayude a enmarcar cuáles son las limitaciones de tu lenguaje
de tu pensamiento, de tus herramientas, de tu sensibilidad. Ese nivel inicial de los problemas tiene que ir evidentemente con un sistema de andamiaje basado en los conceptos, algunos tradicionales. En el trabajo multidisciplinar no hay nada más gratificante y a la vez más de ponerte en tu lugar a todos que trabajar con gente de otras disciplinas, de otros ámbitos del conocimiento. Y al menos en mi experiencia, una de las experiencias más satisfactorias de estos años de trabajo de humanidades digitales, no hay manera de avanzar más rápido en el conocimiento que con gente que ya sabe de otras cosas. La velocidad es absolutamente de otra escala, ¿no? Entonces, si yo pudiera diseñar un andamiaje para ese tipo de creatividad, sería basado en problemas que cambian cada año, que se articulan a partir de conceptos y ciencias que son relevantes para esos problemas, que te obligan a pensar con gente de otras disciplinas, de otras sensibilidades humanas, de otros sexos, de otros géneros, de otras lenguas, y que a la vez te plantean problemas muy locales y problemas muy globales. Creo que al fin y al cabo el nuevo humanismo, las nuevas humanidades, tienen que ver simplemente o complejamente con la resolución de estos problemas humanos, para que acabemos decidiendo en un proceso de varias décadas cuáles son estos nuevos seres humanos del siglo XXI. Hola, mi nombre es Santiago, gracias José Luis, ha sido una conferencia brillante. Tenía una pregunta que espero poder formular, pero no sé, a ver. Simplemente estaba pensando, has empezado tu conferencia, has terminado con un paradigma muy claro en lo que es la historia de la humanidad, de lo que supone la regulación a nivel internacional, de no sé qué palabras utilizar, sinceramente. Vamos, de lo que es la humanidad de millones y millones de seres humanos. Entonces, quería preguntar, ¿no estamos en un punto de... Me parece muy interesante todo lo que has expuesto sobre la creatividad, como humanistas, de comenzar a reconsiderarnos la posible situación legal, en lugar de tratar de preguntarnos qué es humano y qué no lo es, tratar de preguntarnos lo que viene siendo y tratar de expandir lo que viene siendo ese concepto de la humanidad para integrar, como muy bien has dicho ahora mismo, teniendo en cuenta la interdisciplinaridad, nuestro entorno natural. ¿Y en qué medida crees que las humanidades digitales tienen una agencia, una capacidad de transformar el mundo con creatividad para que se integre como sujetos de derecho nuestro planeta, que es el entorno básico sobre el que podemos asentar nuestros modos de vida de forma no problemática? Y ya está, muchas gracias. Sí, no, la pregunta está muy clara. Creo que hay una limitación en las concepciones tanto jurídicas como de definición del ser humano de la actualidad, que creo que no permiten que una simple expansión de los conceptos actuales solucionen algunos de los nuevos problemas. Porque hasta ahora no nos hemos tenido que plantear si me ponen un injerto de inteligencia artificial, ¿soy un ser humano? Y si me ponen 2, si me ponen 20, y si a un robot le ponen piel humana, ¿es un ser humano? Entonces, en algunos casos sí podemos expandir los conceptos actuales. En otros casos requieren pensar absolutamente, no desde cero, pero de manera diferente, cómo queremos definir esa humanidad. Y creo que lo mismo pasa respecto al tema del medio ambiente. Creo que no nos damos cuenta, sobre todo en Europa, pero quizás algunas de las soluciones respecto al medio ambiente y los recursos naturales las tienen muy claras los pueblos indígenas de casi todo el mundo, sea Norteamérica, sea Latinoamérica, sea Oceanía, respecto a cómo han tradicionalmente gestionado los recursos para que se hagan sostenibles. Creo que ahí sí, por ejemplo, hay una fuente de conocimiento no explotada.
que nos aclararía muchos de los problemas y las limitaciones que creo que debemos establecer. En otros casos creo que es más complicado. Hay que pensar las cosas y, sobre todo, hay que decidir. En un momento vamos a tener que decidir si queremos que haya otras cosas que van a ser parecidas a los seres humanos, pero no son seres humanos tal y como los concebimos hoy. Que esas decisiones se hagan de manera individual, que la hagan los ricos que se puedan permitir ciertas cosas, que la hagan ciertos países o ciertas sociedades, o que las hagamos todos en un sistema internacional, es otra cuestión. La relevancia de algunos de los conceptos sí es clara, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la guerra justa, un concepto que se desarrolla como uno de los derechos humanos fundamentales en el derecho internacional de Vittoria, de Grocio, de algunos de los otros pensadores de la primera modernidad, y que sigue siendo muy válido en las guerras de hoy, pero que de alguna manera se quiebra cuando lo que tenemos enfrente o lo que hay que juzgar ética y legalmente es un dron que toma la decisión de bombardear o no a una población humana. Ni siquiera un ser humano a distancia, un piloto en Las Vegas, en una base americana, toma la decisión de darle al botón y que suelte la bomba. El propio proceso de inteligencia artificial y de machine learning identifica los patrones y decide: objetivo, yo tomo la decisión. A pesar de las dificultades, el derecho de guerra internacional establece muy claramente cuándo un militar es responsable de matanzas, de crímenes, de una acción no justificada. ¿Qué hacemos con un algoritmo? ¿Quién es el responsable de eso? Y creo que ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo que nos saca un poco de los parámetros que teníamos hasta ahora. No sé si respondí más o menos. Bueno. Ya, esta va a ser la última pregunta porque me están diciendo que tenéis que cerrar el espacio. Bueno, hola. Yo soy Alex Vía de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Quería hacer un comentario de una cosa que llevo pensando mucho tiempo y tiene que ver con el buen uso o el mal uso de lo digital. Porque en el ambiente académico estamos acostumbrados al uso de lo digital para enseñar, para crear nuevo conocimiento. Sin embargo, en la vida normal vemos otros usos de lo digital que tal vez pueden ser moralmente discutibles o tienen un lado negativo. Me refiero, por ejemplo, al lado adictivo, incluso al uso adictivo de algunas tecnologías de forma comercial. Por ejemplo, en herramientas tan populares de redes sociales como Facebook o mismo los periódicos, en los servicios de noticias o en el WhatsApp, utilizan algunos mecanismos que están basados en la teoría de la conducta, de la modificación de la conducta, en los reforzamientos positivos y negativos, ¿no? Desde lo más elemental de la teoría de Pavlov, en esa expectativa por recibir un nuevo mensaje, una nueva comunicación, una nueva noticia, que recibe un premio cuando la noticia aparece y genera un enganche. En muchos de esos casos, esos enganches están generando un beneficio comercial a otro. Lo vemos en juegos, en Facebook, en noticias, en WhatsApp, en una cantidad de servicios. Y en la mayoría, bueno, gente que utiliza consulta del móvil 150 veces al día o va por la calle distraída, absorta, totalmente concentrada en su dispositivo. Y en muchos de esos usos no se está produciendo nada, no se está creando conocimiento, se está consumiendo, se está generando tal vez beneficios para otros, pero no se genera beneficio de carácter personal. Ese es el lado que yo veo como malo, en contrapuesto con el otro, donde se utiliza lo digital para crear conocimiento, cultura, mejorar la sociedad. Y no sé, quería saber qué opinión o... Sí, tengo dos reflexiones respecto a eso. Un comentario que estoy completamente de acuerdo. Y las dos reflexiones son, en primer lugar, la moneda de cambio principal de todo el sistema digital es la atención del cerebro. Cuantos más minutos o segundos de atención de más cerebros, más dinero hacen las empresas. Y eso se ha convertido en un concepto indiscutible. Y no sé por qué es indiscutible ese concepto. Es decir, hay mecanismos, y esta es la segunda reflexión, que se aplican en casi todos los sectores sociales y económicos de nuestras sociedades, que es la regulación por parte del gobierno de las actividades, de casi todo lo que hacemos. En eso se basa la sociabilidad. Y no sé por qué no regulamos por beneficios sociales y éticos ese tipo de actividades. La verdad es que no lo entiendo.
Quizás hay dos preguntas, si quieren desde el punto de vista ideológico, porque vivimos en un paradigma neoliberal en el cual hacer dinero es un valor incuestionable y ningún gobierno se atreve a ponerle límites. Pero por otra parte quizás también hay una cosa generacional, y es que la mayoría de los políticos, y yo ya me considero de esa generación, o los líderes mundiales en casi todos los ámbitos, son de la era predigital y no entienden todo lo que está pasando, por más que también se hayan convertido en consumidores de ellas. Entonces creo que es muy difícil que ellos entiendan la necesidad de intervenir, excepto cuando ya hay problemas sociales muy graves relacionados con las huelgas de taxistas o un sector económico afectado. No entienden lo que está pasando. Es que en ese sentido el momento que estamos viviendo es muy peculiar porque toda la historia de la humanidad se ha basado en el traspaso de conocimiento de las generaciones anteriores a las siguientes. Y la generación nueva creaba, no sé, el 10% de cosas nuevas o como mucho. Pero ahora la generación anterior no sabe. ¿Y qué haces cuando la generación anterior no sabe? Es bastante complicado. Pero hay un mecanismo muy claro, político y legal, se llama regulación. ¿A las cervezas? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y ahora sí, formalmente damos por concluido el tercer Congreso de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas. Muchísimas gracias.